Incluso Patricia Bullrich toda la semana era invitada hasta que fue funcionaria. Después no lo sacás más a debatir. Le tienen terror a debatir. Juegan siempre de local. Gracias, Claudio. Chau, que Gracias, tengas buen Gato. programa. Bueno, ahora sí, formalmente abrimos el programa número 41 de esta quinta temporada de Desafío 2019 por la pantalla de C5N, el programa que ustedes ven todos los lunes a las 22, conducido por Marcelo Slotoviazda. Un programa hoy, en un día feriado, en un lunes donde no hay muchas noticias, a 13 días, solo 13 días de la elección presidencial del 27 de octubre, falta realmente muy poco, y se termina de algún modo o empieza a terminarse este año interminable, un año electoral interminable. Para los periodistas, para los que nos gusta la política, obviamente es vivir en un parque de diversiones, en un sub y baja permanente, pero bueno, estamos todos un poco cansados de esto y seguramente en los próximos 15 días se intensificará esta campaña apasionante que tuvo precisamente en el debate del día de ayer un punto cúlmine. El debate, como le decía recién al Gato, será uno de los temas centrales del programa con dos mesas muy interesantes. La que ya en un par de minutitos voy a tener el placer de conducir, que es con tres intelectuales, tres pensadores, periodistas, ensayistas, intelectuales que nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que pasó ayer, cuál es la importancia de que existan este tipo de debates y si lograron su objetivo finalmente. Nathanson obviamente va a hablar de ese tema y nos va a ayudar a pensar, y después vamos a tener una mesa donde vamos a hablar de economía, pero también en clave de lo que dejó el debate de ayer. No será el único tema. Hoy es día de la mirada poderosa, nuestras cronistas villeras que, como no podía ser de otra manera, traen un informe maravilloso sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, que fue el otro hecho, o sigue siendo porque está terminando en este lunes, el otro hecho bien significativo de este fin de semana largo. Si me permiten unos minutitos antes de arrancar con la mesa, quiero hacer un comentario muy breve. No es lo mío la economía, el conductor de este programa lo hace fantásticamente, pero quiero que miren estas caras. Estas tres personas con nombres difíciles, un indio que es Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflot y el estadounidense Michael Kremer, acaban de ganar el Premio Nobel de Economía. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Bueno, ya van a ver, porque estas personas, estos tres catedráticos, estos tres intelectuales que viven en el mundo teórico, están abordando un tema. Digo, son tres personas que viven lejos de la Argentina. Dije India, dije Francia, dije Estados Unidos. No tienen idea de dónde queda Concordia, que es nuestra capital nacional de la pobreza. Sin embargo, estas tres personas acaban de ganar un premio Nobel, nada menos que por estudiar con mucha profundidad y con elementos muy concretos la cuestión de la pobreza. Mientras en la Argentina hace 4 años que perdemos el tiempo con una consigna, si se quiere, vacía, como pobreza cero, y lo único que logramos fue aumentar la pobreza, que según el INDEC está un poco más arriba del 35, pero seguramente con el último envión inflacionario y devaluatorio, esa pobreza va a llegar a fin de año al 40%. Hay gente en el mundo que está enfocando este tema. Y lo interesante, lo bien interesante de lo que está pasando es que este tipo de trabajos, este tipo de teorías empiezan a ser premiadas, reconocidas, estimuladas y fomentadas, nada menos que por la Academia Sueca, la que cada año entrega una cantidad significativa de premios Nobel y uno en particular a la economía. Así que una reflexión simplemente en un país como la Argentina, que tiene que abordar definitiva y categóricamente la cuestión de la pobreza para que no sigamos repitiendo la inmoralidad de que millones de argentinos no tengan las necesidades básicas satisfechas. Ahora sí, vamos al tema central del programa, lo que nos dejó el debate. Como les decía, los primeros que nos van a ayudar a recorrer el camino del análisis vinculado con el debate presidencial, el primero de los dos debates, el que se realizó ayer en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, son tres intelectuales, tres personas que están acostumbradas a profundizar en el análisis y a los que les damos la bienvenida. Está en el medio la señora Mariana Gené,
socióloga, doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Mariana, aparte, acaba de pegar uno de esos hitazos, al menos en las ciencias sociales. No digo que sea un bestseller, porque un libro de ciencias sociales nunca llega a serlo, pero por lo menos entre los periodistas y la gente que le interesa mucho la cuestión vinculada con la política y la sociología de la política, el libro de Mariana, La Rosca Política, que intenta describir un poco y reivindicar de algún modo también cómo funciona ese sistema de negociaciones que es la rosca política, ha metido un hitazo. Mariana, felicitaciones. Muchas gracias. A la derecha de Mariana está Alejandro Katz, es editor, ensayista, un hombre que nos ayuda de vez en cuando viene aquí, nos hace el honor de visitarnos a pensar un poco las cosas desde una óptica que tal vez no sea la nuestra, que tal vez sea diferente y que por supuesto nos enriquece. Y acá al lado mío, Fernando Rosso, que es periodista, que es el director de un diario que está muy bien, que se llama La Izquierda Diario, y que recomiendo que lo sigan, que lo lean, y el trabajo de Fernando es impresionante ahí. Contame, Mariana, ¿cómo viste el debate? ¿Cómo vi el debate? Me pareció que, bueno, ya se ha hablado mucho del formato, ¿no? Era un formato un poco difícil, un poco acartonado, que hacía que fuera como complejo, que hubiera rebotes, preguntas y respuestas, pero sin embargo creo que fue un debate en el cual vimos como las posiciones de los 6 candidatos y algunos cruces más o menos picantes. Creo que fue un debate en el cual quizás lo vimos a Macri reteniendo, intentando retener como su núcleo duro de votantes y a Alberto Fernández yendo a consolidar la mayoría que sacó en las PASO y quizás apostando un poco más. Esa fue la sensación que tuve. Alejandro, ¿cómo lo viste? Lo vi con poca expectativa y lo que vi no me hizo sentir que estuve mal al no tener mucha expectativa. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, creo que el formato es un formato pensado para los candidatos y no para los ciudadanos, y creo que hay que pensar para los ciudadanos y no para los candidatos, quiero decir, no para la comodidad, el confort o la falta de riesgo de los candidatos, y que ahí hay un problema de diseño, pero que más que un problema de diseño es un problema conceptual. ¿Para quién se hacen las cosas? En segundo término, decepción porque no vi a ninguno de los exponentes tratando de saltar por encima de su propio cerco. Es decir, de hablarle a una sociedad que está preocupada, que no está buscando alineaciones, sino que está buscando la reconstrucción de un país muy deteriorado. Y ninguno tuvo la altura de pensar con una visión amplia. Macri está en una posición francamente incómoda, defendiendo con muy pocos recursos un trayecto hacia lo que todos suponen que será una derrota. Alberto tuvo una actitud de asamblea universitaria, no de estadista. Quiero decir, no le habló a nadie que no estuviera dispuesto a escucharlo de antes. Y me parece que eso le hace perder a él, pero nos hace perder a todos. Quiero decir, ¿por qué no le habló a los votantes de Macri también, en lugar de provocarlo a Macri? Yo decía, Macri está derrotado. Ahora lo que nos importa es pasado mañana, no el instante presente. Y lo digo simplemente porque creo que marca una característica de nuestra clase política, no de las personas que la integran, sino de la dinámica de nuestra política, que en parte explica las dificultades del país. Y el tercer elemento de la decepción anticipada es la inmensa pobreza de imaginación política de nuestros dirigentes. Quiero decir, no hubo un solo texto, una sola frase, una sola idea que uno no hubiera podido anticipar en boca de cada uno de ellos. Nadie que tenía una escena que era la escena, la gran escena, no la escena partidaria de los militantes, sino la escena de toda la sociedad, quienes miraban en una cosa distinta, pero no estaban los militantes de cada uno de ellos, estaba la sociedad mirando a todos. Nadie pudo hacer una propuesta disruptiva, nadie pudo poner una palabra que sorprendiera, nadie. Entonces digo, hay un problema de imaginación política, hay un problema de altura política y hay un problema de prioridades acerca de a quién se tiene en cuenta y a quién no se tiene en cuenta. Fernando, ¿pensás que fue un debate de consignas? Bueno, el formato, coincido
en cierta medida, que el formato lo hace de esa manera, ¿no? La Me Vota sorprendió un poco, ¿no? No sé si es concepto, pero hizo un poco de ruido. Me parece que la aspiración de encontrar la idea que contenga toda la sociedad en el marco de que es una discusión política, donde hay lucha política, digamos, es un poco abstracto para mi gusto. Y en ese contexto, con las limitaciones del debate, con las limitaciones de que no había debate, que no había cruce, como había, por ejemplo, en el debate de la ciudad, donde uno le podía preguntar y otro podía responder, bueno, evidentemente Macri, digamos, se saldó una discusión que viene de hace un tiempo si el problema de Macri era que comunicaba mal. El problema es que lo que hay para comunicar no se podía comunicar hace mucho tiempo y ahora menos, digamos, ¿no? Alberto Fernández para mí salió bien en varios sentidos, lo que no quiere decir necesariamente elogioso, ¿no? Desde el punto de vista de hacer un equilibrio para tratar de hablarle a varios votantes, yo creo que le habló a ciertos votantes, hasta a los votantes, al no atreverse a tanto en el tema aborto, le habló también a los votantes que son antiderecho, aunque fue en lo que más se jugó. Hizo un equilibrio tanto para agarrar al enemigo más fácil, que es Macri, como para esquivar otras cuestiones. Como por ejemplo, las cosas que le planteó Del Caño relacionadas a las contradicciones del Frente de Todos. Las celestes que están incluidos dentro del Frente, Massa y su relación con la embajada norteamericana. No necesariamente tuvo que responder a esos interrogantes. Entonces me parece que ya tenía más cancha, digamos, de antes. Y una cuestión que hace a los debates, por lo menos que yo estuve leyendo, ¿no? Para discutir es que, digamos, si sirven o no sirven, si cambian o no cambian. Yo creo que en este caso, con tal nivel de diferencia que hay, es muy difícil que cambie algo. Pero sí le sirve a los más chicos, a los que menos participación tuvieron en los medios, etcétera. Y creo que en ese sentido, Espert a su público y Del Caño al suyo, salió mejor, por ejemplo, que Gómez Centurión o que Lavagna, que está un poco más arriba que nosotros, pero que estaba como desangelado y con conceptos medio inentendibles, ¿no? Les propongo que escuchemos la columna de José Nathanson, a ver cuál es la visión que él tiene y después lo integramos a la mesa a charlar con nosotros. José. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Lo que vamos a hacer ahora, si te parece, es tratar de recuperar algunos momentos de la historia universal de los debates, de la historia de los debates en otros sistemas democráticos del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Francia, y a partir de ahí, recuperando 3-4 momentos, vamos a tratar de sacar algunas claves de lo que pasó anoche en el debate argentino que vimos ayer. Primer debate al cual nos vamos a referir, un clásico de clásicos, 1960, Nixon Kennedy. Todos habremos visto alguna vez esta imagen, se cruzaron en el estudio de la CBS, es el primer debate, se supone, de la historia moderna, el primer debate televisado, lo ganó Kennedy de una manera muy contundente, básicamente porque Kennedy se preparó, fue descansado, sabía con lo que se enfrentaba. En cambio, Nixon llegó casi sobre la hora, después de un día largo de campaña electoral, estaba recién operado de una rodilla, no se dejó maquillar, una serie de cosas que hicieron que Nixon estuviera mucho más nervioso, mucho más tenso, que luciera transpirado, que pareciera incómodo en el debate. De hecho, hay una anécdota famosa que el mismo Nixon contó, que cuando terminó el debate lo llama a su mamá y le pregunta si estaba enfermo, porque había dado tan mal en cámara que incluso la madre pensó que tenía un problema. Bueno, a partir de este debate inicial, de este primer debate televisado, todos los candidatos aprendieron, y ayer se vio claro, que no pueden ir al debate como fue Nixon, que tienen que tener algún nivel de preparación para ir al debate, incluso aunque sea un nivel de preparación mínimo, o incluso cuando el nivel de preparación consiste en tratar de mostrar que no hay coacheo, que es algo espontáneo. Yo no me creo que Gómez Centurión haya sido incapaz de respetar el reloj una sola vez, digamos. Me parece que ahí había algo estudiado en el sentido de mostrar a un tipo que no pertenecía, o que dice que no pertenece a la clase política, que viene de otro lugar y demás. Entonces, primera conclusión, todos los candidatos que van a los debates saben que van a un debate, saben a lo que atenerse, y eso se vio ayer. Segunda cuestión, la posibilidad del debate de no tanto de ganar, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que un candidato va a hacer en un debate? Primero tratar de ganar, no, primero tratar de no perder, de no tropezarse, de no caerse. Un debate es en algún sentido una cuerda por la que camina un equilibrista, el candidato es el equilibrista y lo que tiene que hacer es no caerse. Vamos a ver un ejemplo, un debate en 1976 en el que Ford claramente tropieza. Mira, miremoslo. There is no Soviet domination of Eastern Europe, and there never will be under a Ford administration. I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying
most of the countries there and making sure with their troops that it's a communist zone, whereas on our side of the line, the Italians and the French are still flirting. Ford era en ese momento presidente de Estados Unidos, había heredado el gobierno justamente de Nixon, cuando Nixon tuvo que renunciar, y estaba diciendo frente a toda la audiencia norteamericana que no había una dominación soviética en Europa del Este en un debate contra Jimmy Carter. Carter le terminó ganando esas elecciones a Ford, en buena medida por este tropezón garrafal que cometió Ford en este debate. Ayer ninguno tropezó. La impresión, por lo menos la mía, es que ninguno tropezó. Hubo candidatos que no aprovecharon la oportunidad en la medida en que lo hubieran previsto, en lo que hubiera estado previsto. Por ejemplo, Labaña tenía la oportunidad, siendo el tercer candidato, lejos de Macri y de Alberto, pero podría haber tenido la oportunidad de subir algunos puntos, y uno tiene la impresión de que Labaña, por una cuestión de formato, de edad, de dificultad para adaptarse al lenguaje televisivo, de lo que fuera, no mostró quizás lo que podría haber mostrado para haber pegado un estirón. De todos modos, ninguno tropezó, ninguno cometió un error garrafal, ni siquiera Alberto cuando tuvo que hablar de Venezuela, cuando tuvo que hablar de aborto. En esos casos tenía estudiado lo que iba a decir y no tropezó. Vamos a extraer una tercera conclusión, también extraído de un debate en la televisión norteamericana, donde se ve una cuestión muy importante, que es el lenguaje no verbal, que es lo que los debates nos dicen, no solo con lo que uno dice, sino también con los gestos, con las actitudes, con las posiciones. Vamos a verlo. Ahí está, mira, es Bush padre debatiendo un debate con Clinton en el año, debatiendo con Clinton, y se ve muy claramente como Bush padre mira el reloj. Algo que se supone que no hay que hacer. Uno no puede estar en un debate y mirar el reloj, porque quiere decir que te querés ir de ahí, que no tiene sentido estar de ahí. De hecho, le preguntaron a Bush en un momento por qué miró el reloj, le preguntaron tiempo después por qué miró el reloj, y dijo porque quería que toda esta pavada terminara rápido. Claramente se vio ahí, y toda la audiencia norteamericana vio muy nítidamente cómo Bush estaba en un lugar en el que no se sentía cómodo. Porque esto me parece que es interesante plantearlo, Claudio, que es que el debate es una forma de comunicación política que premia algunas cosas y deja de premiar o castiga otras. En el debate se premia la capacidad de reacción rápida, la capacidad de síntesis, la capacidad de chicanear, la capacidad de responder de manera ágil a una frase del adversario, la inventiva, una serie de cosas que uno dice no necesariamente son las cosas que uno espera de un presidente. Hay cosas que la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, la visión estratégica, son cosas que no se ven en un debate y que son importantes para un líder político. Entonces, el debate es una puesta en escena que premia algunas cosas y premia otras. En este debate, que veíamos recién, Bush claramente miró el reloj. Ayer, de nuevo, ninguno miró el reloj, ninguno tropezó, hubo incluso algunos golpes de efecto bastante planeados. Del Caño, por ejemplo, mostrando el pañuelo verde, Del Caño pidiendo el minuto de silencio por los muertos de la represión en Ecuador. Una serie de cosas que dan a entender que no solo en el debate lo que importa es lo que uno dice, sino también lo que uno hace o lo que uno deja ver. Vamos a ver ahora otra cuestión esencial en los debates, que es el nivel de agresividad. Fíjate, Claudio, fíjense cómo le hablaba Macron a Marine Le Pen y a la audiencia francesa en un debate en el 2017. C'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. La division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège. Le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français, en insultant les Françaises et les Français à cause de leur religion, en jetant le trouble dans notre pays. Et cela, je ne laisserai jamais, jamais, m'entendez-vous, le pratiquer. Marine Le Pen, Jamais. peut-être Un tema muy estratégico, una cuestión muy estratégica en los debates es manejar con mucha cautela, con mucha capacidad de dosificación, el nivel de agresividad que uno maneja, digamos. Hasta qué punto ser duro y atacar al contrincante, y hasta qué punto cuidarse para no parecer fuera de control, digamos. Ayer Alberto fue muy duro con Macri al principio, le dijo que había mentido en el debate anterior, se refirió a Scioli sin nombrarlo, dijo que estaba sentado en la primera fila. Mi impresión es que logró descolocarlo bastante a Macri con esto, y Macri tiró la famosa chicana de la narcocapacitación de Axel Kicillof. El nivel de agresividad. Y una última cuestión de los debates, que es la economía. Uno puede ensayar, puede mirar el lenguaje no verbal, puede mirar el reloj, no mirar el reloj. Ahora, cuando la economía está claramente deteriorada, no hay debate que valga. Miremos lo que decía Reagan en este sentido. Next Tuesday is election day. Next Tuesday, all of you will go to the polls, will stand there in the polling place and make a decision.
I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Is it easier for you to go and buy things in the stores than it was 4 years ago? Is there more or less unemployment in the country than there was 4 years ago? Next. Ahí está, muy claramente Ronald Reagan podría ser casi Alberto Fernández, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué había pasado? ¿Cómo estabas y cómo estás ahora? Cuando la economía adquiere un nivel de crisis y de caos y de drama social como la que está atravesando la Argentina hoy, y en cierta medida como la que atravesaba la economía antes de Reagan también en Estados Unidos, no hay debate, no hay coacheo, no hay argumento que valga. Gracias José. Intégrate acá a la mesa, ayúdanos a pensar con estos amigos pensadores intelectuales que nos están dando una mano para entender qué es lo que vimos ayer y lo que podemos llegar a ver el próximo domingo. La pregunta es, ¿sirven los debates? ¿Sirven este tipo de debates? ¿Qué pensás, Mariana? Digamos, yo diría que ¿cuántos sirven o no? Digamos, no sirven sobre todo, seguro que no sirven para cambiar el voto de las grandes mayorías, ¿no? No sirven para eso, si eso es lo que se espera de los debates, a menos que, tal cual como decía José, haya un gran gaf, un gran error, digamos, y que después eso, digamos, sea una catástrofe. Si eso no ocurre, es raro que ese sea el resultado de un debate. Yo diría que igual sirven, o sea, dentro del formato acotado, ¿no? Hay algunos que sirven más y otros que sirven menos para establecer controversias, para establecer discusiones, para tener que explicitar más todavía algunos puntos de referencia o de políticas públicas, o digamos, para tener que explicitar más las cosas según los formatos, pero en todo caso sirven de todos modos para tener que explicitar algo, ¿no? Para tener que ver, aunque sea las propuestas, las ideas, fuerza de los 6 candidatos. Y, digamos, tuvieron, el debate de ayer tuvo un rating muy alto, ¿no? Tuvo más de 30 puntos de rating, lo vieron más de 3 millones de personas. Eso habla del interés que hay en este momento, ¿no? Siempre se hace como una cierta alusión a que a la gente no le interesa, que solo los hiperpolitizados, por supuesto, no es que lo vio como el 100% de la sociedad, ni mucho menos, pero hay un interés y yo creo que también calienta un poco los motores todavía para el domingo que viene. Bien, vamos a compartir un minutito del debate de ayer en uno de los temas sensibles, en uno de los cruces más interesantes que se produjeron anoche. Es uno de los 5 presupuestos que más creció nuestro gobierno, ciencia y tecnología. Los invitaría a los candidatos a ver los proyectos que hay, que son impresionantes. Además, en la universidad le hemos dado aumento todos los años por arriba de la inflación, y el último año el rector no me va a corregir, 93% de lo que pidieron que nunca en el gobierno anterior se lo dieron. Otra cosa que quiero agregar es que el Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones durante todos sus gobiernos. Y después, ya que habló de la provincia, me imagino que Kicillof va a poner una narcocapacitación en las escuelas, ¿no? Que ya tanto que avala. Bueno, pensé que íbamos a hablar en serio, pero lamentablemente el presidente sigue mintiendo y diciendo disparates. Miren, el presidente no lo sabe, pero el presupuesto educativo desde el 2015 a hoy cayó un 40%, presidente. Un 40%. Y el presupuesto en ciencia y tecnología, como bien dijo Roberto Labaña, cayó un 43%, presidente. Si tanto ve usted ahí en el futuro, apueste un poco más, porque parece que solo lo dice, no lo hace. Alejandro, ¿tiene costo mentir en los debates? No lo sé, no sé si tiene costo. Me parece que tal como están las cosas, casi nadie paga costos ni por sus palabras ni por sus silencios, porque yo no creo realmente que después de lo de anoche haya habido migración de opiniones a favor de uno hacia otro. Creo que más que buscar qué es lo que gana o pierde cada candidato, quizás deberíamos poner el foco en qué es lo que gana o pierde la sociedad ante el debate, ¿no? Por ejemplo, me parece que es evidente que hay grandes temas ausentes. La problemática de género es un gran tema ausente del debate, apenas mencionado marginalmente, posiblemente Del Caño fue el que más insistió. La crisis ambiental es un gran tema ausente. Las mutaciones del mercado de trabajo es un gran tema ausente de nuestras discusiones políticas. Quiero decir, el debate nos permitió ver qué es lo que no está presente y nos permitió también ver
algo que sabíamos, pero que escenificado duele más, y es que tenemos 6 candidatos presidenciales varones, 5 de ellos en el orden de los 60 años o más. Es decir, que nuestra clase política sigue siendo muy disfuncional respecto de las demandas y la complejidad de la sociedad. Me interesa comentar con vos otro fragmento del debate que tiene que ver con la discusión por el aborto. Vamos a escucharlo. Me opongo sistemáticamente a cualquier modelo de ley del aborto y de sus atajos legales que son los protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a defenderlo vetando cualquier ley del aborto que proponga el Congreso. En la Argentina los abortos ocurren. Y la verdad, seguir castigándolo lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. Para nosotros, Iglesia y Estado tienen que ser asuntos separados, porque como escuchamos acá, seguramente lo que a mí me pasa cuando escucho ciertas cosas debe estar pasándole a mucha gente del otro lado, porque no vamos a avanzar, como dice el candidato del Frente de Todos, en una legalización del aborto si existen esos compromisos por parte de muchos integrantes, los gobernadores, como mencioné anteriormente, con la Iglesia. Por eso nosotros insistimos en la separación de la Iglesia y el Estado. Fernando. Sí, me parece que se explica un poco solo, ¿no? Me da la impresión que estuvo en el límite lo de Alberto Fernández, que es una suposición que ha planteado hasta ahora, que es la despenalización, ¿no? Que sí, no porque, es... perdón, pero él ha dicho tender a la despenalización Tender del aborto. a la Esa legalización. A la legalización. Es Esa decir, la sutileza, ¿no? te queda como la despenalización. Es decir, que no se persiga a las mujeres, mirá lo que estamos discutiendo, ¿no? Que no se persiga a las mujeres que se hacen un aborto que no es legal, pero que tampoco sea legal y se lo haga gratuitamente en el hospital, como es el reclamo de Del Caño. Nos comentaban las compañeras que participaron del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que se llama así, en La Plata, que el intento de planteo de despenalización era rechazado masivamente, ¿no? En un encuentro que tuvo una movilización que, bueno, se discute 100.000, 150.000 personas, si entran o no entran en La Plata, pero que fue masivo igual. Y me parece que, bueno, eso es, muchas veces se festeja la diversidad cuando uno discute desde una posición de izquierda el problema del peronismo y sus contradicciones. Me pareció interesante un artículo de Horacio González, la famosa entrevista que surgió en estos días en la Paco Urondo, porque él mismo decía, no festejemos tanto, porque de acá también salen los Pichetto, o sea, yo lo veo como necesaria, él es peronista, pero de acá salen los Pichetto, y bueno, de acá te salen estas contradicciones que lógicamente uno va a marcar y que no es, digamos, un debate de discurso, digamos. Hay vidas de mujeres por año que se juegan, ¿no? Tengo una pregunta para Mariana. ¿Te parece bien que sean obligatorios los debates? Yo creo que, digamos, quizás se podría discutir más el formato y creo que, digamos, plantear o no su obligatoriedad, digamos, tiene que ver con el momento en el que el Ejecutivo lo planteó, ¿no? Lo planteó en un momento en que estaba fuerte y que creía que eso lo beneficiaba y entonces por eso lo hizo, ¿no? Ninguna, que sea o no obligatorio, no es nunca inocente, digamos. Yo creo que igual como esa demanda existe en parte de la sociedad y está muy bien. A los que nos gusta la política nos gusta verlos, así que, pero digamos, no creo que sea anodino, ¿no? Que sea ingenuo que lo hayan puesto de forma obligatoria. ¿Y cuál es tu visión, Alejandro, sobre esto? Sobre la obligatoriedad. Yo creo que hasta tanto se convierta en un hábito y sea difícil renunciar a ellos, no está mal que sea obligatorio. Quiero decir, se creará algún día una costumbre, una práctica, y la sociedad sancionará a quien se evada de participar. Hasta que eso ocurra no me parece mal, al contrario. Yo tengo una pregunta para Fernando. ¿No te parece que a veces por ahí es un tema muy de los medios, ¿no? De pedirle al debate más de lo que el debate puede dar? Porque al final, digo, son los 6 candidatos, a los más conocidos, los más votados, los hemos escuchado 500.000 veces decir las mismas cosas, pero de repente se crea como una especie de psicosis alrededor del debate, que al final, bueno, son los mismos candidatos de siempre hablando, solo que en un formato un poco más y sincronizados todos juntos. No tiene más novedad que eso, ¿no? Sí, me parece que sí, que sucede inclusive hablar de un montón de temas que no necesariamente, digamos, pueden manejarlos a todos. Pero creo que
Creo que es una de las limitaciones más del debate público en Argentina, ¿no? O sea, el acceso a los medios de los distintos partidos, el financiamiento de los partidos políticos, las grandes coaliciones, la dependencia de corporaciones o no. Me parece que es una forma más y es como está planteado, digamos, el juego dentro del debate. En ese contexto, me parece que lo regimentaron de una manera ya que era casi hacer un spot, digamos, ¿no? Que el candidato tenía que hacer un spot en esos 2 minutos y no permitir los cruces, que por lo menos podría poner alguno en problemas o en la obligación de responder, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan ayudado a mirar un poco en retrospectiva lo que es este debate y mirar un poco para adelante lo que será el debate del próximo domingo a las 9 de la noche en la Facultad de Derecho, digamos el partido de vuelta en términos futboleros, digamos, y que es el último eslabón del cronograma electoral antes de la elección del próximo 27 de octubre. Gracias a los tres. Se le pide mucho a los debates, decía recién José, se le pide que además de ser profundos sean divertidos, que sean entretenidos, que haya muchos cruces. Bueno, vamos a reírnos un poco sobre qué pasa en debates en otros lugares del mundo y cómo terminan. Véanlo. لا انت اللي بدأت انا بس لا انت اللي بدأت شاكر انت اللي شاكر يا اخوان انت اللي بدأت لا انت اللي بدأت يا سامر لا Bueno, esperemos que no termine. No hemos así. llegado. No hemos llegado. No, La calidad democrática argentina es maravillosa. Después de ver esto es increíble. Bueno, hoy nos acompañan 2 economistas muy prestigiosos. Arnaldo Bocco. Gracias. Y también Augusto Costa. ¿Qué tal? Buenas noches. 2 personas que han participado en 2 momentos distintos de los gobiernos justicialistas de la década anterior, de los 12 años de gobiernos kirchneristas, en 2 etapas distintas, ¿no? Arnaldo muy al principio. Hasta el año 2010. Hasta el año 2010 y Augusto en la última etapa. Desde 2011, tomando la posta. Así que bueno, tienen como visiones complementarias, sobre todo de algo, digo, la percepción que uno tiene mirándolos y conociendo el prestigio que tienen, es que tanto Arnaldo como Augusto, en un eventual gobierno de Alberto Fernández o de Axel Kicillof en la provincia, van a tener responsabilidades importantes nuevamente. Pero, ¿a qué época de esas 2 tan marcadas del peronismo, del kirchnerismo, durante sus 12 años, creen que se va a parecer más el gobierno de Alberto Fernández? Arnaldo, ¿qué opinás? Por las características, bueno, empezó, 7. Adelante. Las características del liderazgo que construye en la gestión de esta etapa de la campaña Alberto, me da la impresión de que su modelo es muy parecido a la transición del 2002 al 2003. Creo que la situación de la economía es ligeramente distinta, en algún sentido es más dificultosa que esa. Y por otro lado, también creo que el contexto internacional es otro. No por lo común que se cita a veces, no, el precio de las commodities era mucho más alto, entonces la salida fue más virtuosa rápidamente. La verdad que las commodities empezaron a subir bastante después del 2003. Claro. Y la gestión que hizo Néstor fue de mucho empecinamiento personal, entregándose a la conducción de una reforma institucional al interior del Estado que era muy necesaria a la luz del colapso que había vivido y la implosión de la convertibilidad. Pero también Alberto tiene una mentalidad, digamos, que tiene cosas en común con Cristina, con el periodo de Cristina, esta cuestión de los nuevos derechos, la apertura a un mundo que no es ortodoxo en su inserción, tiene un carácter definido respecto a qué es encolumnarse en una posición internacional, como lo estamos viendo en estos días, el papel concretamente en el caso de Ecuador o en el caso de otros países en los cuales Venezuela, en los cuales se ha hecho una presión desmedida sobre el papel que debiera jugar la Argentina. De hecho, ustedes lo habrán visto anoche, ciertos candidatos
no importaba de qué hablase, se tenía que tocar ese tema sí o sí, porque era un mensaje seguramente cifrado. Claro. Entonces creo que es un periodo muy interesante para encaminar el país en el estado en que está. El estado ya lo conocemos, hay una cantidad de cosas que es necesario para recuperar la economía, termino con esto, y la otra, que no es menor, es el papel que Alberto le va a dar a la Cancillería, que es recuperar un mercado internacional que se ha perdido, porque anoche hubo un error muy grave del presidente Macri, viendo cómo cayeron las exportaciones y cuánto subieron las importaciones. Es decir, perdimos mercados y pasamos a ser mercado de países que no éramos ni siquiera mercado. Entonces es un punto muy importante que creo que en estos días se está empezando a prefigurar una estrategia nueva de inserción internacional y se tendrá una Cancillería mucho más activa, con menos canapé y más posibilidades de crecimiento y empleo para la Argentina. Augusto, ¿vos cómo lo ves? Bueno, coincido con Arnaldo que se viene una época muy complicada, ya estamos en un momento realmente muy difícil y lo que sigue acá en adelante no va a dejar de ser menos complejo. Pero también es cierto que es difícil encontrar dos momentos de la historia que sean iguales y por más que uno tenga, en este caso, las mismas personas quizás que van a tener que asumir los desafíos que vienen, seguramente será con una plena conciencia de cuál es la situación actual y, como decía Arnaldo, no solo de la economía argentina, sino del mundo, porque el mundo hoy no tiene nada que ver con lo que era en 2015, 2008, 2003, entonces estamos hablando de otra realidad internacional y Argentina, como cualquier economía del mundo, no flota en el aire, sino que se inserta en un contexto que hay que entender, y coincido con Arnaldo, la cuestión de la política económica exterior es central en este momento, y también me parece que es algo que suele caracterizar a los gobiernos peronistas, que es que los objetivos son los mismos, relacionados con la producción, el trabajo, la mejora de las condiciones de vida, solucionar las cuestiones más urgentes respecto a los sectores más postergados de la sociedad, pero que también en cada momento los instrumentos van variando y las políticas van variando según lo que es más acorde a cada una realidad. Entonces acá soy tengo mucha confianza en Alberto y su lectura del momento y sobre todo cuáles van a ser las políticas que van a ayudar a que la economía vuelva a ponerse en marcha. Si me permiten, volvemos un minutito al debate porque me gustaría que veamos el tramo más económico del debate de anoche y que lo discutamos. ¿Les parece? Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento. Quiero que quede claro, porque es importante. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Estos son los números verdaderos. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace 4 años. No sigue así. Augusto, vos escribiste un libro sobre el tema de la inflación, ¿verdad? Y que tiene un título extraordinario. Sí, un título ricotero, ¿no? Ricotero. Muy Todo ricotero. precio es político. Todo precio es político. La inflación fue un tema cuando ustedes asumieron el Ministerio de Economía y es un tema ahora, quizás uno de los grandes temas de la economía, junto con la deuda, me imagino. A ver, ¿qué aprendieron de lo que vivieron en ese momento que les sirva para aplicar ahora o que ustedes crean que pueda ser útil para aplicar ahora? Bueno, primero que la inflación es un fenómeno muy complejo. Eso creo que después de la experiencia del gobierno de Macri, que supuestamente venía con una receta muy fácil a solucionar un problema que es estructural en la economía argentina y que es algo que hay que entender en toda su complejidad, me parece que lo que ya queda claro es que no hay una solución mágica para la inflación y que tiene muchas causas que se relacionan algunas con políticas atribuibles al Estado, como puede ser, que es la única causa que muchas veces la ortodoxia ve de la inflación, que es el manejo del déficit, el manejo de la política monetaria, de la emisión de la tasa de interés, el manejo de la demanda global de la economía, que es
en todo caso, bajo ciertas circunstancias, algo que puede tener alguna consecuencia inflacionaria, no siempre, ¿no? Pero después hay factores que se dejan de lado, como el impacto de las variaciones del tipo de cambio, es decir, las devaluaciones en los precios internos, el impacto de los precios internacionales, cuando hablamos sobre la década de 2000, cuando los commodities y los precios de las materias primas se fueron por las nubes, eso tuvo un impacto en la economía local que no tenía nada que ver con lo que haga el Estado o deje de hacer. También, obviamente, la política tarifaria, que si uno tiene una política como la que tuvo el gobierno de Macri, genera una presión de costos muy fuerte porque son precios transversales de toda la economía que después se van trasladando a los precios internos, y lo que se conoce como puja distributiva, como ante variaciones en los precios, los trabajadores y los que perciben ingresos fijos en pesos tratan de recomponerlos, y eso genera una disputa con quienes ponen los precios, que son los empresarios, para quedarse con más parte de la torta. Entonces, fíjense, simplemente enumeré una serie de factores que lo que nos llevan a pensar es que una sola medida tratando de resolver todas estas cuestiones nunca va a funcionar. Y me parece que el gran aprendizaje es ese, José, que hay que tener políticas integrales y que tienen que tener una política adecuada y consistente de manejo de las cuentas públicas, del tipo de cambio, de la política tarifaria y tener, por supuesto, una visión integral del problema. Entonces creo que ese es el desafío y es lo que viene de acá en adelante. Si me esperan un minutito, vamos a hacer un breve corte para ver algunos auspicios del programa y volvemos con la mirada de Arnaldo Bocco sobre el tema inflacionario, que es realmente importante escuchar para nosotros.